Muy bien. Entonces aquí tenemos el taller. La primera parte hace referencia a construcción de indicadores. Yo creo que podemos copiar este punto. Vamos a resolverlo por acá. Entonces tenemos que en una ciudad hay 2 millones de habitantes, de los cuales 1.200.000 son mujeres, hubo 6.500 muertes y 3.000 de ellas ocurrió en hombres. Entonces el primero, si el porcentaje de mujeres en la ciudad, entonces sería 1.200.000, ¿de acuerdo? Sobre el total, multiplicado por 100. Eso nos daría 0,6%, pues nos daría un 60%. El B, índice de masculinidad, entonces tenemos que colocar los hombres arriba, mujeres abajo. Vemos que el total de mujeres es 1.200.000. Por lo tanto, el total de hombres deben ser 800.000. ¿Sí? Esta división nos daría, creo que 0,67. Muy bien. Y así quedaría. Bien. Recuerden que los porcentajes, pues los porcentajes se mueven entre 0 y 100 y las proporciones se mueven entre 0 y 1. Serían los dos primeros. Luego debemos calcular la tasa de mortalidad general, sería el punto C. La tasa de mortalidad general, punto C, sería el total de muertes que ocurrieron. Son 6.500 en total, en una población de 2 millones. Y esto hay que multiplicarlo por un 10 a la K. Entonces, si nosotros hacemos ese cociente, dividido 2 millones, nos daría 0,00325. Como tenemos más de 100.000 aquí en el denominador, podemos usar 10 a la 5. Sí, podemos usar 10 a la 5. Entonces nos quedaría por 10 a la 5, esto nos daría 325 de cada 100.000, ¿sí? De cada 100.000 habitantes. Y luego, el punto D sería tasa de mortalidad solo en hombres. Tendríamos 3.000 hombres fallecidos. Ahora no sería la población total, sino, ¿qué me está preguntando? Línea de asistencia. Ay, no, ahorita al final les envío línea de asistencia, tranquilo. Entonces aquí sería 3.000 dividido el total de hombres, en este caso serían 800.000, por 10 a la 5 de nuevo. Esto nos daría 0,00375, creo que nos da. Sí, profe. Sí, 375. Por 10 a la 5, esto nos da 375 de cada 100.000 hombres. Y aquí sería solo hombres. Ese sería esa primera parte. Luego acá teníamos que definir qué tipo de variable es y qué escala de medición. Entonces yo se las voy a comentar aquí. Entonces primero, profesión. Profesión es una variable cualitativa, nominal, porque no hay jerarquía. Número de alumnos de la clase sería cuantitativa de razón discreta, porque se expresa en números enteros. La temperatura, el ítem C, sería cuantitativa de intervalo, porque el cero no significa ausencia de la variable.
El D, estado civil, sería cualitativo nominal. E, sexo, cualitativo nominal. F, partido político, cualitativo nominal. G, marcas de un insumo hospitalario, cualitativo nominal. H, velocidad en kilómetros por hora, sería cuantitativa de razón continua. Y el peso en kilogramos sería cuantitativa de razón continua también, porque la podemos expresar en decimales si nuestra balanza es muy específica. Signo de zodiaco, ítem J, sería cualitativa nominal, ¿sí? El nivel educativo sería cualitativo ordinal, porque el número que se asigna tiene un orden. Entre más alto el número, mayor nivel educativo tendrá el participante en nuestro estudio. El estrato social también tiene una jerarquía, tiene un orden, por lo tanto sería cualitativo ordinal. El tipo de enseñanza privado-pública, pues allí uno podría entrar en como en una ambigüedad, en una discusión, porque uno dice, no, pues es que de pronto la privada es mejor que la pública, ¿sí? Y uno podría plantearlo como ordinal, pero realmente, desde mi punto de vista, es más ordinal, es más nominal, perdón, sí, sería nominal. Y número de empleados de una empresa sería cuantitativa de razón, discreta, porque pues se expresan números enteros. Siempre voy a tener o 30 empleados, o 20, o 50, nunca vamos a tener un número decimal allí. Sobre esos dos primeros puntos, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Es que yo no me acuerdo bien, no entendí esa parte donde sacaste el 10 a la K. Pues en el ejercicio, en el otro, yo lo había hecho a la 2, pero no entiendo por qué a la 5. Esa parte fue que me perdí. Sí, mira, ¿qué sucede con el K? Que el K se puede mover de 1 hasta 5, 2, 3, 4, 5. Entonces, el K que vamos a utilizar, pues yo les he comentado que depende de este denominador, ¿sí? Si este denominador es mayor de 100.000, podemos utilizar K de 5, ¿sí? Si, por ejemplo, no hubieran sido 800.000, sino que hubiesen sido 80.000, por ejemplo, si hubiesen sido 80.000, no podríamos haber utilizado 10 a la 5 porque yo no puedo decir, mire, por cada 100.000 hombres fallecieron 375, no, porque es que yo no tengo 100.000, tengo 80.000. Entonces, en ese caso, tendría que haber utilizado 10 a la 4. Si hubiesen sido, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Aquí tendría que haber utilizado 10 a la 4. Pero si hubiesen sido 8.000, entonces tendría que ser 10 10 a a la la 3. 3. Ah, ya Si entendí. hubiesen sido 800, Sí. 10 a la 2. Y así, porque es un tema de interpretación. Sin embargo, hay algunas tasas que ya están determinadas, como la tasa de fecundidad, tasa de natalidad, y están en 1.000, ¿no? En términos de 1.000. Entonces, si uno calcula eso en una vereda donde hay menos de 1.000, pues de pronto puede traer algún problema de interpretación, pero ya están definidas así. Pero para la clase, pues la idea es que ustedes verifiquen teniendo en cuenta el denominador, la población total. Listo. Ahora vamos a hacer la tabla de frecuencias. Entonces, para la tabla de frecuencias, pues yo me voy a apoyar un poquito en el Excel para ordenar los datos. Aquí tengo los 25 datos, voy a ponerle un poquito más grande la letra para que lo podamos ver mejor. Y voy a hacerlo todo aquí en una sola columna para que luego lo ordenemos bien facilito. Aquí ya pegué los 25 datos. Si verificamos, hay 25 datos. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. Bien, ordenamos. De menor a mayor vemos que el dato máximo es el 80 y el dato mínimo es el 60. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencias por acá. Tendríamos que el dato mínimo, me quedó como un poquito, que el dato mínimo es 60, el dato máximo es 80, por lo tanto el rango sería la diferencia entre el máximo y el mínimo.
En este caso sería 80 menos 60, esto nos daría 20. ¿Listo? Luego debemos definir el número de intervalos. Como tenemos menos de 100, entonces podemos usar la raíz de n. El total de datos es 25, entonces raíz de 25 nos daría 5. Quiere decir que necesitamos 5 intervalos. Luego la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. En este caso sería 20 sobre 5, eso nos daría 4. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos allí, tenemos que necesitamos 5 intervalos de tamaño 4 cada intervalo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Construimos los intervalos. Intervalos. Teniendo en cuenta que siempre debemos iniciar incluyendo. Entonces, el primero que vamos a incluir es el dato mínimo. Luego la amplitud es de 4, ¿no? Vimos que la amplitud aquí es de 4. Mire, la amplitud nos dio tamaño 4. Entonces tiene que ser de 4 en 4. Entonces sería de 60 hasta 64. Luego inicio en 64 hasta 68. 68 hasta 72. 72 hasta 76. Y por último 76 hasta el dato máximo que es 80. Listo, y debo garantizar que aquí lo incluye. Usualmente yo estoy trabajando, le incluye por el lado izquierdo. Si eso digamos que no es regla de oro, ustedes lo pueden hacer por el lado derecho. Pero pues deben de estar pendientes de qué manera yo se los presento en los talleres, porque como las respuestas son de opción múltiple, si ustedes tienen un dato de 64, pues no lo pueden contar en el primer intervalo porque no lo incluye, sino que tendrían que contarlo en el segundo. ¿Listo? Entonces por acá coloquemos el paréntesis con otro color, digamos este rojo. Aquí este no lo incluye. ¿Listo? Ya tendríamos allí los intervalos. Luego lo que seguiría es obtener las frecuencias absolutas. Si las frecuencias absolutas resulta de contar cuántos datos hay en cada uno de los intervalos. El primer intervalo va de 60 hasta antes del 64. Quiere decir hasta el 63. Entonces vamos a contar cuántos hay hasta antes del 64. Hay 4. ¿Alguna pregunta? Ah, no, decía que eran 4. Listo. Entonces aquí serían 4. Entonces 4 en el primer intervalo. Luego del 64 hasta el 67, porque no podemos incluir el 68. Entonces serían 6. Aquí le podemos colocar otro color, a ver, como este azul. Aquí serían 6. Luego de 68 hasta 71, porque no alcanzamos a incluir el 62, al 72, perdón. Aquí serían 5. Perdón, aquí colocamos el amarillo. Serían 5. Y por último tenemos 72 hasta antes del 76. No incluimos el 76. Me darían 6. ¿Sí? Que miren que ahí es importante el incluye y el no incluye, porque si no, entonces ese 76 lo podríamos estar incluyendo cuando quedas en el último intervalo. Entonces nos quedarían 6 y 4. 6 aquí y los últimos serían 4. Entonces aquí uno puede verificar si la suma nos da 25, efectivamente nos da 25, que es el total de los datos. Luego seguiría la frecuencia relativa, que la vamos a denotar con una H minúscula. ¿Cómo obtenemos la primera frecuencia relativa? Pues sería 4 sobre el total de datos multiplicado 100. Esto nos da 0,16 por 100 es igual a 16%. El siguiente sería entonces 6 sobre 25 por 100. Esto nos daría 24%. ¿Sí? Entonces lo vamos a ubicar acá. Entonces aquí tendríamos 16%,
24%, aquí tendríamos 20, de nuevo 24, y por último 16%. Al realizar esa sumatoria, verificamos que nos da 100%, 100%. ¿Qué seguirían las frecuencias acumuladas? Las frecuencias acumuladas es el resultante de ir sumando a medida que vamos aumentando el intervalo. Entonces aquí sería F mayúscula sub I, el primero sería 4, el segundo sería la suma de estos dos valores para obtener este valor, ¿sí? Entonces ahí eso me daría 10. Luego la suma de estos tres valores para obtener este valor me daría 15. Y así sucesivamente. Aquí me daría entonces 21 y por último 25. Y la última columna es H mayúscula sub I, que es la frecuencia relativa acumulada. Iniciamos con el 16% y similar al anterior, la suma de estos dos sería este y así sucesivamente. Aquí tendríamos 40, 60, 84 y 100%. Y aquí ya terminaríamos la tabla de frecuencias. Con la tabla de frecuencias construida, podemos proceder a realizar unos gráficos. Venga, yo muevo un poquito esto acá. Vamos a llevarnos la tabla para acá. Bien, aquí hay una peñuscada. Y iniciemos con el histograma. Sí, iniciemos con el histograma. Entonces, ¿qué sucede con el histograma? Tenemos aquí nuestro... uy, se me bañó esto. Vamos más arribita. Aquí tengo este. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo la frecuencia absoluta. El máximo valor de frecuencia absoluta es el 6, miren, que está dos veces. Entonces mi eje Y debe llegar hasta el 6. Yo le coloco aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces por acá tengo el primer intervalo que va de 60. A ver si puedo hacer esto, que es que aquí me queda un poquito. 60 a 64, 64 a 68, 68 a 72, 72 a 76 y 76 a 80. Listo, entonces tengo aquí un... Listo, ahí está. Entonces, el primero va hasta el 4, si la frecuencia absoluta va hasta el 4, entonces lo colocamos aquí en el 4. Qué pena mi pulso, que no es muy bueno. Como es un histograma, las barritas van pegadas. El siguiente va hasta el 6. El siguiente va hasta el 6. El que le sigue va hasta el 5. Luego de nuevo 6. Y por último 4. Listo, este sería el histograma. Este azul es histograma. Y el polígono de frecuencias es un gráfico de líneas que coincide pues con la unión de los puntos medios de el histograma. Este es el polígono. Polígono de frecuencias. Y nos quedaría faltando la ojiva que se construye con el H mayúscula. Entonces, venga, yo trato de hacerlo por aquí. Para que utilicemos este mismo esquema que tenemos acá. Yo utilizo aquí este borrador un segundito. Sí, ya quedó bien. Se me dañó esto. ¿Cómo está por acá? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que llegar hasta el 100%. Digamos que aquí sea 20%, 40, 60, 80 y 100. ¿Listo? Este es porcentaje.
Entonces, el primero va hasta el 16%, perdón, del acumulado. Luego el 40, luego el 60 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Entonces, el primero va hasta el 16, como por aquí. Luego va hasta el 40, iría más o menos acá. Luego hasta el 60 por aquí. Luego hasta el 84 como por aquí y por último el 100. ¿Sí? Entonces aquí este tiene que llegar al 100. ¿Y qué hacemos? Unimos estos puntos hasta que se acumule. Y esta sería la ojiva. ¿Sí? Que nos muestra cómo se va acumulando todos mis datos hasta llegar al 100%. ¿Por qué es importante la ojiva? Porque me permite hacer comparaciones. Venga, le muestro aquí. Entonces, si yo tengo esta situación, si tengo acá, yo veo aquí, hagámoslo aquí. Tengo aquí esta. Listo. Tengo aquí dos opciones. Aquí tengo, digamos, el comportamiento. Aquí tengo la edad. Ahí esto me quedó muy feo. Tengo la edad. ¿Sí? Aquí estoy acumulando hasta el 100%. Entonces, tengo esta población. Ya aquí a 20, 40, 60. 20, 40 y 60 años. 20, 40 y 60. 20, 40 y 60. Entonces tengo esta población. ¿Sí? Con esta ojiva. Y tengo esta otra población con esta ojiva. ¿Sí? Entonces, si uno quiere saber dónde hay personas más jóvenes, entonces proyectemos aquí. Entonces, menores de 20 aquí hay este porcentaje. En cambio, menores de 20 aquí hay este porcentaje. ¿Sí? Entonces, la ojiva nos permite identificar cómo se están comportando los datos hasta acumularse el 100% de ellos. Y la última parte que vamos a trabajar es el diagrama de cajas y bigotes. Vamos a llevarnos estos datos. Aquí tengo los datos de número de pacientes por día de la semana. La idea es construir el diagrama de cajas con esos datos. Entonces, lo primero que debemos hacer para la construcción del diagrama de cajas es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, aquí yo ordeno. Entonces, me va a quedar un dato en la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿De acuerdo? Ya lo voy a poner un poquito más abajo porque aquí no me va a dar mucho espacio. Listo. Entonces, el dato más bajito es el 4. Luego sigue el 7 dos veces. Entonces sería 4, 7, 7. Luego sigue el 8, 9, 10. 8, 9, 10. Y por último el 18. Listo, ya los ordené. Ahora voy a calcular los cuartiles. Recuerden que vamos a obtener el dato de Q1, el dato de Q2 y por último el dato del cuartil 3. El dato del cuartil 1 va a ser un cuarto, el del cuartil 2, 2 cuartos y del cuartil 3 cuartos. ¿De quién? De n más 1, de n más 1 y de n más 1. ¿Listo? Entonces aquí n, pues n es 7. Entonces 7 más 1 me daría 8, entonces 8 sobre 4 me daría 2. Aquí sería 8 por 2, 16 sobre 4, me daría 4. Y aquí sería 3 por 8, 24. Qué pena es que estoy haciendo 4 como una X. 24 sobre 4 es igual a 6. Quiere decir que tendríamos que ubicar la posición 2, la posición 4 y la posición 6. La posición 2, la posición 4
y la posición 6. Quiere decir que este es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Listo? Entonces cuartil 1 igual, cuartil 2 igual, cuartil 3 igual. ¿A quién? Pues el primero sería 7, que es el dato, el segundo el 8 y el tercero el 10. Ya tenemos los cuartiles. Si los podemos ubicar por acá en una esquinita para que nos quede espacio. Tenemos acá los cuartiles. También podemos mencionar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. El dato mínimo es 4 y el dato máximo es 18. Ya con esa información puedo calcular los límites. ¿Sí? Puedo calcular los límites. Entonces aquí tendría límite inferior es igual al cuartil 1 menos el producto entre el rango intercuartílico multiplicado 1.5. El cuartil 1 es 7 menos, no hemos calculado el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es igual a Q3 menos Q1. Q3 nos dio 10, Q1 nos dio 7, quiere decir que esto nos daría 3. Aquí quedaría 3 por 1,5. Nos daría 7 menos 4,5. Nos daría 2.5. ¿Sí? Entonces, si quieren lo podemos ubicar por acá. Rango intercuartílico es igual a 3. Entonces ya tenemos el límite inferior que nos da 2.5. ¿Dónde lo pongo? Esto no me va a caber acá. Esto lo creo que mejor lo borro. Igual ya lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos aquí el rango intercuartílico. Qué pena aquí. Y el límite superior. El límite superior sería entonces el cuartil 3 más el rango intercuartílico por 1,5. Nos daría 10 más 4,5. Nos daría 14,5. Entonces, ya con esa información podemos proceder a elaborar el diagrama. Entonces, yo voy a colocar esa información acá y voy a eliminar esta parte de acá que ya no la necesitamos. Entonces, vamos a hacer el diagrama. Corramos esto un poquito para acá. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer el diagrama. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos esta información. Ahora para el diagrama vamos a hacer entonces, vamos a hacer el eje. Sí, vamos a hacer el eje. Y ahora vamos a colocarle entonces los números. Sabemos que el mínimo es 4 hasta el 18. Yo creo que los puedo hacer uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el 10. 11, 12, 13, 14, 15. Este es 15, 16, 17, 18. Sí, 18. Y entonces ubiquemos el cuartil 1 que es 7. Creo que me va a tocar escribir esto. 2, 3, 4, 5. Aquí va el 5. Listo. Entonces el cuartil 1 que es 7, que sería este que está aquí. Luego el cuartil 2, que vendría siendo el 8. Está cerquita, ¿no? Voy a colocarlo aquí. Luego el cuartil 3, que vendría siendo el 10. Cuartil 3, que vendría siendo el 10. Voy a unir esto y esto. Listo, ya tenemos la cajita que va desde Q1 hasta Q3. Entonces ya puedo nombrar esto aquí, puedo colocarle, mira, aquí tengo Q1 que es 7. Aquí tengo
Q2, que es 8. Y aquí tengo Q3, que es 10. Ahora tengo que mirar cuál va a ser mi límite, ¿no? Mi límite inferior y mi límite superior. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos que el límite inferior nos dio 2.5. Ese 2.5 no existe en mis datos. Yo no puedo colocar esa raya acá, ¿sí? Si, por ejemplo, me hubiese dado un 5, yo sí puedo colocar la raya del 5. Y como el mínimo es un 4, que yo podría colocar el 4 como un dato atípico. Pero en este caso, dado que el límite inferior está por debajo del mínimo, entonces me voy a quedar con el mínimo, ¿sí? Entonces aquí el límite inferior, de hecho lo puedo escribir acá, puedo colocar acá, límite inferior es igual a 4. Y acá el límite superior, como ese valor sí está por debajo del máximo, entonces dejo ese valor, porque si me hubiese dado, por ejemplo, un 20, yo no puedo colocarlo acá, lo pondría en el máximo, que es 18. Pero como me dio 14.5, pues yo lo coloco aquí y el 18 se vuelve un atípico, ¿sí? Ese sería el procedimiento. Entonces, tendríamos que ubicar el 14.5, que sería más o menos por aquí. Tendríamos que ubicar el 4, que es el más bajito. Y ya con esto tendríamos el diagrama completo. Y nos quedaría faltando representar el 18, que sería pues un dato atípico, ¿no? Bueno, ahí quedó, pero eso ya ahí quedó. Entonces aquí complementaríamos, ¿no? Entonces diríamos, mire, este dato es un atípico, que es igual a 18. Este dato es el límite superior, que es igual a 14.5. El límite inferior coincide con el mínimo, ¿no? Entonces aquí queríamos, mire, el límite inferior coincide con el mínimo, que es 4. Ahora sí, ¿preguntas? ¿Alguna inquietud sobre esto? Profe, qué pena, ¿me repite porfa cómo sería un dato atípico en el límite inferior? Sí, si por ejemplo nos hubiese dado 5, si nos hubiese dado 5, vamos a montarlo aquí encima. Si nos hubiese dado 5, entonces yo coloco el 5 acá y este mínimo, que es 4, me quedaría como una bolita aquí, ¿sí? Porque tendríamos que el límite inferior es mayor al mínimo, ¿sí? Como es mayor al mínimo, entonces vamos a tener datos atípicos por la parte inferior. Pero como en este caso nos dio 2.5, entonces el 2.5 estaría por acá abajo, ¿sí? Entonces no usamos ese, sino que usamos el valor más bajo, el mínimo. Igual acá en el superior, ¿no? Si de pronto este límite que calculamos ahora no nos hubiese dado 14.5, sino, por ejemplo, nos hubiese dado 20, por decir algo, entonces aquí tendríamos 19, 20, colocaríamos, yo no voy a colocar aquí la rayita, ¿sí? Sino que la voy a colocar en el máximo, que es el 18. Entonces iría hasta acá, y esto no iría, ¿no? Sí, Vale, si gracias, hubiese, profe. si hubiese sido el 20, con todo gusto. Y eso es básicamente pues lo que tenemos en el taller de repaso. Algo importante que quiero mostrarles aquí es cómo podríamos interpretar estos resultados. Entonces, permítanme, yo elimino aquí esto. Bueno, más bien voy a hacer uno nuevo por si de pronto hay alguna duda. Y lo que hago es me llevo el gráfico. Me voy a llevar este grafiquito. Ay, creo que es que lo corté. Listo, entonces aquí tenemos una información, la idea es verificar esto. Entonces supongamos que nosotros, o yo les planteo las siguientes preguntas. Entonces les digo, miren, el 50% de los datos es mayor o igual a 8. ¿Sí? Entonces miremos aquí por acá otro.
el 25% de los datos es menor o igual a 7. La mitad de los datos están entre 7 y 10. El 25% datos es mayor a 10. Listo, digamos que hasta allí. Entonces, si yo necesito identificar si eso es falso o verdadero, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Recordar que hasta llegar al primer cuartil, para llegar al primer cuartil, nosotros tenemos un primer 25% de datos, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un primer 25%, aquí yo tengo un primer 25%, aquí qué pena que me va a quedar un poquito peñuscado, pero aquí tengo otro 25%, ¿sí? Aquí tengo otro 25%. Luego acá tengo otro 25% y hasta llegar al máximo, tengo otro 25%. Sí, que iría desde, discúlpenme aquí, que es que esto está como un poquito, ya, que iría desde aquí, que iría desde acá hasta el dato atípico, ¿listo? Entonces, si a mí me dicen que el 50% de los datos es mayor o igual a 8, entonces yo veo el 8 aquí, ¿no es cierto? Entonces de aquí para acá, ¿será que tengo el 50? Sí, miren, tengo 25 más 25 me da el 50. Entonces, esto sería verdadero, ¿no es cierto? Luego dice, el 25% de los datos es menor o igual a 7, entonces menor o igual a 7, de aquí para abajo. Sí, efectivamente, el 25% de los datos es menor o igual a 7. Entonces aquí esto también sería verdadero. La mitad de los datos se encuentra entre 7 y 10. Entonces entre 7 y 10 me dicen que la mitad de los datos, es decir, el 50% está aquí. Sí, miren, aquí está la suma de estos dos. Entonces la mitad de los datos efectivamente está entre 7 y 10, entonces verdadero. El 25% de los datos es mayor de 10. De aquí para acá va el 25, no. Ah, sí, perdón, sí. Está bien, es correcto. De aquí para acá, el 25%, sí, miren, ahí tengo un 25%. Bueno, en este caso trabajo en verdadera, ¿no? Entonces, ese es el análisis que quiero que realicen, porque en el taller anterior de este tema hay dos preguntas que dice interpretación. Entonces, hace referencia a este tipo de preguntas. Eso es lo que dice interpretación. Bueno, yo hasta aquí voy a detener el video para que nos quede hasta allí y ya me dice si Entonces faltó termino. la moda mediana y la media. ¿Cómo, perdón? ¿Que nos faltó la moda? La moda mediana y media, señor. Sí, hagámoslo por aquí, a ver, yo que no me acuerdo los datos. ¿Dónde está? Sí, esa no la incluye. Ah, sí estaba y no la calculé. Hagámoslo por acá. Porque ya borré, creo que donde tenía ordenados los datos. Pero bueno, igual eso es relativamente sencillo. Entonces, mire. Pues la moda aquí, ay, perdón, es el dato que más se repite, que sería el 7, que está dos veces. Y la media sería la sumatoria de todos los datos dividido el número de datos. Entonces aquí el número de datos es 7. Y esta suma me da 24, 34, 43, 47, 57, 65, creo. Verifiquen, por favor. ¿Si está bien? No me equivoqué. 63, creo. 73. Sí, uy, estoy sumando mal, muchacho. No le digo que eso de sumar así es como complicado. Entonces sí sería 63 dividido 7, pues me daría 9. Entonces quedaría 63 dividido 7, me daría 9.
Y la mediana, pues ya la calculamos, ¿no? La mediana la hicimos ahorita, que la mediana es el mismo cuartil 2 que nos dio 8. ¿Sí? Se nos dio 8. Acá está, 8, sí. Entonces aquí, bueno, interesante eso que me preguntaron porque aquí les puedo recordar lo de la simetría. Entonces aquí coloquemos, hagamos el gráfico. Acá tengo desde el 4, ¿no es cierto? 4, 5 puntos suspensivos. Por acá está, bueno, hagámosla, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puntos suspensivos, 18. ¿Listo? Entonces aquí pues la moda es el 7. Pero entonces, a ver, lo que yo quiero mostrarles aquí es que como la media está por encima de la mediana, si la mediana la tenemos aquí en azul, esta es la mediana, y la media está por acá, la media que sería como X barra. Entonces, como esta es mayor, diríamos que tendría un comportamiento así, ¿no? Sería asimétrica a la derecha. Asimétrica a la derecha. Listo, que eso lo estamos viendo aquí. Vamos a ver. Eso lo teníamos por acá. Verifiquémoslo. Sesgada a la derecha cuando la media es mayor que la mediana. La media es mayor que la mediana, mírenlo aquí. La media es 9. La mediana es 8. Entonces, como la media es mayor que la mediana, es asimétrica a la derecha. ¿Listo? Miren aquí, o sesgada a la derecha. Y como les comentaba en la clase, siempre la moda va a ser la más frecuente, ¿no? La que tiene más datos. Y no, creo que ahí ya tenemos todo. Ujú. Entonces voy a detener la grabación.